Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a la esquina cultural de nuestro portal. Oye, Alexander, ¿por qué no le cuentas un poco más al público colombiano y latinoamericano quién eres tú y cuáles son los temas de interés en los que tú trabajas y hace cuánto vives en Europa? Bueno, mi nombre es Alexander. eh, Vivo en Ámsterdam oficialmente desde hace ya casi 5 años. La primera vez que vine fue por un intercambio académico, por una beca que me gané con la Universidad Libre de Ámsterdam. Y esa fue la razón por la que inicialmente llegué aquí a Holanda. La investigación que yo publiqué en aquel entonces tenía que ver con el rol que tuvieron las iglesias protestantes en el proceso de paz en Colombia. Y pues en aquel momento ese tema estaba eh, sonaba mucho acá en Europa y pues eso facilitó mi venida, pues mi visita. Desde ese momento pues también yo consideré la posibilidad de quedarme ya a vivir acá en Holanda. Y 2 años después pude o logré, digamos, llegar a ese propósito. Y desde 2018 ya sí estoy radicado, pues oficialmente, ya como ciudadano acá. Y Alexander, cuéntanos, empezando con tus estudios y lo que has investigado, ¿cuál ha sido el papel de la religión y de la iglesia en el proceso de paz de Colombia? Sí, pues la primera etapa, yo creo que hay como dos etapas de mi preparación. La primera tuvo que ver con una investigación. Yo soy teólogo por formación. Decir teólogo es todavía muy efímero porque pues un teólogo como que sabe de todo y de nada al mismo tiempo. Pero básicamente el interés del teólogo es explorar todo el universo religioso que acompaña la historia de un país, una sociedad. Entonces, pues en mi caso, siendo yo colombiano, me interesó mucho estudiar el momento en el cual la hegemonía de la Iglesia Católica en Colombia eh, se cae, de alguna manera, se cae es una palabra muy fuerte, declina, digamos, disminuye y aumenta la efervescencia de la presencia de grupos no católicos en Colombia. Entonces yo analicé ese cambio que coincide casualmente con el principio del periodo que llamaron la violencia en Colombia. Entonces a mí me inquietó mucho ese paralelo que existe entre un cambio de sistema de creencias en Colombia con la agudización de la violencia general en todo el país. Y esa pista de investigación, pues, la trabajé pues en una publicación que hice en Colombia en español y la he venido trabajando aquí fuera Pero de Colombia. entonces, ¿tú crees que esa proliferación de otras religiones no católicas, puede ser iglesias cristianas o protestantes o aún el mismo ateísmo, ha en algún momento exacerbado la situación de violencia? En algún sentido, uno puede afirmar que coincide la, la alfabetización de los colombianos, es decir, aprender a leer y a escribir, que es una actividad que corre por cuenta de los grupos protestantes. Colombia es un país con un analfabetismo prácticamente, viene de un analfabetismo prácticamente generalizado antes de la llegada de los protestantes. Y el factor de lectoescritura que acompaña
la presencia evangélica en Colombia coincide evidentemente con la formación de una opinión propia, de una voz Ujú, propia, de entender el mundo de una manera. Y pues digamos la base del liberalismo, ¿no? Que ujú, también coincide el resurgimiento del liberalismo o el surgimiento del liberalismo en Colombia como una fuerza popular, justamente también en concordancia con las formaciones populares que hay de los evangélicos en Colombia. Entonces fíjate que ahí, claro, yo veo que la reacción inmediata del establecimiento en Colombia en esa época es justamente la de eh, llevar los regímenes de terror con mucha más crueldad. Entonces la respuesta a la libertad de expresión, la libertad de cultos, la libertad de opinión en Colombia, eh, que se populariza, ya digo, se hace popular, es decir, se hace, son millones de personas los que comienzan a aprender a leer, ¿no? Y a escribir, y quienes comienzan a tener una opinión distinta, de hecho, contraria a la de la Iglesia Católica, pues eso desde mi punto de vista como investigador, yo leo que se incrementa enormemente digamos, la reacción represiva del gobierno, que en ese momento es un gobierno que favorece, obviamente, a la Iglesia Católica. Entonces, discúlpame que haya tenido que hacer un reframe de lo que tú dijiste de manera muy concreta, pues es una maña que tenemos los académicos de tener no, que pero me entender parece muy todo en importante detalle, porque pero sí, por lo que tú nos estás contando es que la alfabetización y el hecho de que la gente empieza a leer y a enterarse es en cierta forma reprimido en forma más violenta, basado en lo que tú has investigado, porque se empieza a rebelar contra ciertas creencias o opiniones que han sido preestablecidas. correcto. Sí, es, es, es una Pues muy interesante. Y entonces, ¿tú coincidencia. cómo ves ese fenómeno ahora con un estallido social sin precedentes en Colombia con el paro nacional? Y donde más gente está opinando y está tomando una posición, Sí. digamos, más activa. ¿Cómo ves toda esa dinámica? ¿Ha evolucionado desde cuando empezaste este proyecto? Bueno, sí, ahorita los tiempos han cambiado porque los controles de censura que había antes, es decir, activamente existía por parte del gobierno y de la iglesia un acuerdo en controlar los contenidos que se publicaban en los distintos medios de comunicación, que en ese momento eran la radio y la prensa. Bueno, y evidentemente todo el sector cultural, ¿no? Que cines, ¿no? Conciertos, presentaciones públicas. Y en aquel momento era oficial la censura, es decir, había gente encargada de hacer reseñas al gobierno y a la iglesia de todo episodio cultural pues que llegara al país. Entonces, digamos que había menos espacios autónomos e independientes, aunque habían, pero eran muy pequeños y muy perseguidos. Hoy en día es al revés, pues, la forma en la que las democracias comienzan a entenderse sus comunicaciones, pues en esta época cambian. Y ahorita lo que vemos es que existe diríamos, lo opuesto, que es como una sociedad que vive sin ningún tipo de censura. Entonces, por ejemplo, tenemos Twitter, donde usted prácticamente encuentra de todo, o sea, de todo es de todo, no hay ningún tipo de censura excepto pues las criminales. Y eso pues que usted hasta encuentra expresiones a veces, ¿no? De crimen en Twitter, pero pues frente a este nuevo contexto de comunicaciones y de publicar lo que se piensa,
pues ya digo, es otro momento de nuestra comprensión como democracia. Eh, yo siento que hay otros desafíos distintos y así como hay otros desafíos, la respuesta de los grupos religiosos también ha sido distinta y contraria, porque lo que al principio defendían estos grupos religiosos protestantes y evangélicos, que era la libertad de expresión y distintas formas de libertad, pues justamente son hoy los que se toman el trabajo de contener las libertades. Entonces sí, hay un retroceso histórico que creo que hay que volver a leer, hay que repasar y hay que mirar con calma, porque es un retroceso que también obedece a un cambio abrupto de la mentalidad del ciudadano y de la ciudadana común en Colombia. Entonces, eh, ese retroceso yo no lo califico como negativo, simplemente veo que es un retroceso al que hay que de alguna forma darle forma, porque tampoco creo que la ausencia de, de normas en una sociedad pues sea, sea sostenible. Y fíjate que te lo estoy diciendo desde Holanda, un país que tiene una tradición libertaria larguísima, ¿sí? Holanda ha Ujú. pasado por esto varias veces. Aquí lo que estamos viviendo en Colombia, en este país, desde hace mucho tiempo lo vive y es ese balance entre las libertades individuales y la organización común o social. Y la gente se impresiona de ver cómo en Holanda, por ejemplo, hay una experiencia de libertades, pero si usted compara Holanda con países de otras latitudes aquí mismo en Europa, se da cuenta que es el país que más rigidez tiene con las normas. Entonces, es una forma, no, con lo que estoy diciendo es que un país tan abierto como este para temas como sexualidad, droga, comercio, en fin, prensa, publicaciones, eh, tiene a su vez estrictas y muy severas normas. Entonces, lo que hacen que sea de alguna manera sostenible vivir en un país como este. Si no existieran esas normas rígidas que existen acá, eh, pues difícilmente se tomarían en serio la libertad que tienen, por ejemplo. Esa es mi opinión. Yo creo que en Colombia estamos justamente, creo yo, en un momento de la historia en el que aprendemos qué hacer con todas las libertades que nos estamos ganando, que nos estamos peleando y que nos está costando sangre, literalmente, vidas humanas. Entonces hay una pasión exorbitada por lo que yo escucho de las opiniones de que estas libertades no deben ser restringidas en ningún modo. Y encuentro en cambio muy poca apertura para acordar normas comunes, que sean normas celosamente guardadas. Eso no lo encuentro. Yo, por ejemplo, no. Ahora, lo veo en voces de las que uno no confía, ¿no? Uno siempre escucha por parte de los conservadores este discurso de la ley, pero es una doble moral y que nadie realmente está haciendo caso a este llamado. Entonces yo estoy tratando como de, y ese es mi rol de hecho en las redes, yo soy el conservador entre el movimiento social. Yo procuro ese trabajo odioso de, digamos, de ¿cómo decir eso? Eh, Fíjate que se cortó ahora este. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, yo veo que tú eres como una persona que apoya esa, digámoslo así, regulación creativa y de derechos y de encontrar sus libertades, pero al mismo tiempo quieres crear un diálogo y crear una reflexión sobre cómo se pueden eh, llegar a esas libertades en una forma que sea sostenible para la sociedad. Sí, en ese sentido yo soy muy conservador. Es decir, la alarmante crisis en la que estamos como humanidad es precisamente
la consecuencia de unas libertades que nos hemos dado como especie ilimitadas, como si al margen de nuestras libertades los recursos fueran también ilimitados. Y pues nos estamos dando cuenta que no, que hay unos límites, la naturaleza nos da unos límites concretos de la experiencia que tenemos en el mundo natural, y esos no, que yo los llamo así no, se están discutiendo desde hace más de 120 años entre los círculos, claro, conservadores. Y el progresismo, desde hace todo ese tiempo, ha hecho sordo, ha hecho acto sordo a esta discusión. Y entonces, claro, llegamos al momento de crisis en el que estamos, que es un momento irreparable. Estamos en un momento donde ya ni siquiera podemos hablar de reformar, porque ya ni siquiera tiempo hay de eso, sino que hay que detener el actual sistema de, de libertades en los que nos hemos montado. Y en ese punto yo soy eminentemente conservador. Pero fíjate que, como bien dices, tampoco estoy llevando el lastre del conservatismo del siglo XIX, que es un conservatismo, digamos, provincial, ¿no? Un conservatismo que se niega al futuro, que se niega al diálogo con la ciencia a veces, con la modernidad. No, no soy ese tipo de conservador, pero sí procuro en mis conversaciones y en las tensiones que tengo con el movimiento civil y de derechos humanos, es el de llevar un poco la conciencia a este discurso sobre las limitaciones que tenemos que darnos, ¿no? Una suerte de responsable autonomía. Y eso se lo debo a mi tradición religiosa. Yo vengo de los anabautistas. Los anabautistas son un grupo que se resistieron a los católicos, pero también se resistieron a los protestantes. Los anabautistas creían en que el hombre tenía la posibilidad de liberarse y emanciparse a sí mismo, como también tenía la noble tarea de autorregularse. Y fueron los fundadores de digamos, de toda esta ideología de la libre, eh, de la libre censura, digamos, de la libre autonomía, de la libre ley, de la normatividad propia. Y, y pues fueron los anarcos que más influencia llegaron a tener en Europa, porque los anarquistas que estaban fuera de la tradición religiosa, pues esos, digamos, tuvieron en muy poco, lograron sobrevivir muy pocos, y aparte no fue muy sostenible su hipótesis de que una sociedad sin límites era posible. Y además que no estábamos como muy de acuerdo, digo no estábamos, la tradición anabautista no estaba muy de acuerdo con esa tesis, porque, repito, creían en que la libertad que tiene el ser humano es precisamente la de autorregularse. Entonces, bueno, no te quisiera enredar con toda esta información, porque fue esa información además que no, que solamente interesará a algunos y a otros no. Pero eso explica de alguna manera mi pasión con derechos humanos, con emancipaciones concretas, y al mismo tiempo con la vocación a, a la libre, sí, al libre control también de nuestras libertades. Tal vez lo que pasa es que en Colombia venimos de una situación donde los derechos humanos han sido violados sistemáticamente, ¿no? Sí. Han sido violados contra la mujer en forma violenta y dramática durante el conflicto armado. Ha sido violado la libertad de la protesta, ha sido violado la libertad de tener un punto de vista, ha sido censurado, o en Colombia a veces alguien puede expresar su orientación sexual y puede terminar linchado, golpeado, apaleado en otras partes. Y entonces como que en Colombia ves los dos extremos, ¿no? Una represión significativa y opresión a los derechos, y después un grupo que tal vez los trata de expresar en forma tal vez muy intensa. Esos niveles y bueno, tú estás diciendo como país deberíamos reflexionar en un proceso intermedio, como ha llegado
en otros países ese mismo camino se ha recorrido, ¿no? Pero Sí. Colombia está en un contexto muy único, ¿no? Donde ha habido ese contraste muy fuerte de total represión y ahora de muchas libertades, ¿no? Digamos, tú has puesto en justo contexto el, nuestra experiencia como ciudadanos y ciudadanas en Colombia. La represión y hasta la fecha es todavía una doctrina sustentada popularmente. Tú lo ves en las formas de crianza de madres hacia sus hijos, de padres hacia sus hijos, las relaciones de amor entre las personas, las relaciones que hay en las escuelas y en los colegios, lo notas en la relación que hay entre los médicos y los pacientes. Es decir, uno prácticamente que en cualquier escenario de la vida común colombiana, ya sea rural o urbana, la represión que es prácticamente a vox populi, una práctica social totalmente legitimada. Es normal que a una persona, sea mujer, niño, niña, joven, negro, negra, indígena, eh, en fin, cualquier condición física que lo, que lo ponga en descompetencia digamos, con la forma de ser hegemónica en Colombia, que es aparentemente la generación blanca de la gente. Yo no estaría tan de acuerdo con la cuestión de blanca, sino que yo siempre digo que en Colombia no son los blancos, sino los agraciados, la gente, la gente bonita, la gente es la gente que realmente tiene digamos, la palabra, tiene el charme, el encanto, y no importa si no eres blanco o eres medio blanco, eso importa poco, lo que importa es que encajes en un modelo estético y a partir de ahí no solo está la aceptación social, sino que hay, repito, una práctica de la represión de la forma más amable incluso, que es una cosa que yo me quedo absolutamente impresionado de las formas de la amabilidad con la que se reprime a la gente, incluso a veces la misma gente por el simple hecho de querer evitar. A ver, eh, dame un ejemplo de eso, de esa amabilidad con que reprimimos en bueno, Colombia. en psicología se le conoce como violencia pasiva, que es una forma, son formas, pues, a rato no estoy en Colombia, así que ejemplos me salen pocos y los que me puedan salir mal, pero llamémosle, por ejemplo, violencia pasiva o formas amables de la represión a, a la persona que no se llega a su EPS para que, digamos, le traten una enfermedad, qué sé yo. Y, y de vuelta la respuesta que recibe del médico es, por ejemplo, algo así como esto. Me acuerdo mucho que el médico no le decía, mire, el pliego de productos y de medicinas que usted tiene derecho es limitado, pero yo le voy a, qué sé yo, le voy a decir por debajo de la mesa, porque esa es la expresión que se usa, entiendo, el medicamento que realmente usted necesita. Pero esto no se lo puedo sostener a usted, qué sé yo, esto no se lo puedo sostener frente a nadie porque esto no lo debo hacer. Y el médico te da el nombre del medicamento y te indica incluso hasta dónde lo puedes conseguir y cómo lo debes tomar, pero no lo incluye en su receta, por ejemplo. Y no lo incluye por la sencilla razón de que si lo hiciera le costaría el trabajo. O sea, lo puede hacer, pero le puede costar el trabajo. Entonces, digamos, estas formas, digamos, que yo no sé en este caso si el ejemplo cabe o no, porque
ya digo, me fui como por otro lado, es como de qué manera de qué manera convivimos con formas de corrupción, que ahora yo le llamo formas de corrupción, pero convivimos porque es que eso está a la flor del día, eso está en cualquier momento y en cualquier espacio. Nos enfrentamos a una dura forma de vivir, ¿no? En la que el sistema nos restringe, por ejemplo, el bienestar propio, que es lo que quise decir con este ejemplo. Y sin embargo, uno nota que a pesar de esas duras formas en las que nos restringen el bienestar, pues de alguna manera se tiene que resolver. Esta palabra es muy cubana, de hecho, pero pues en Colombia también creo que llegamos a ese nivel de no resolver, sino que decimos, en Colombia decimos, eh, cuando solucionamos algo por debajo de cuerda, no decimos resolver, sino que decimos, yo no sé si es la vuelta o hacerle la vuelta a algo, yo no me acuerdo ahora cómo era la expresión, pero es una expresión muy popular Hay de que que hacer la vuelta, hay que hacer la vuelta y hay, aceptar, o sea, lo que tú estás diciendo es que nos hemos dejado oprimir por diferentes formas de corrupción, donde hemos aceptado como normal sí, ciertos comportamientos que en ningún otro país serían considerados normales. sí, no, mira, por otro ejemplo, este sí ya está más acertado con lo que era la idea de represión que yo di, y es, por ejemplo, el, el trabajador, el empleado, que le pide excusas y mil perdones a su empleador o empleadora por el cansancio innombrable que tiene de trabajar extenuantes horas de trabajo. Entonces, a pesar de que hay un sistema de explotación abierto, es decir, eso está a la luz de todo el mundo sabe que en Colombia se explotan a los trabajadores y a las trabajadoras eh, en sus empleos. Y cuando el trabajador va a expresar su cansancio, que es una expresión auténticamente natural y humana, de la cual no cabe en ningún contexto la excusa, la disculpa. Pero si usted escucha bien la forma en la que se dirigen los empleados a sus empleadores, es precisamente la del vasallaje, donde yo tengo que excusarme por mi debilidad y por mis límites, porque mi cuerpo ya no da más, y tengo que decirle a mi empleador que estoy tan cansado, que estoy llegando tarde, o estoy tan agotado que yo no puedo con todo el trabajo que me está poniendo. Y no es que yo sea un mal trabajador, es que no somos capaces de ponerle el nombre real a eso. No se llama empleos a alta presión, se llama literalmente explotación y eso es un delito y eso debería ser un delito en Colombia, que la gente que tiene empresa oprima a sus trabajadores hasta eliminar su bienestar y su amor propio. Entonces ahí yo, por ejemplo, ese sí es un ejemplo y un caso de cómo la gente ha interiorizado incluso la palabra perdón, que es una palabra tan grave, tan tan importante, la han incluido en esta forma tan poco digna de trato, Uh -huh. digamos. Y yo estoy, bueno, eso ocurre mucho en Bogotá, ocurre sobre todo en Bogotá. Esto no ocurre en Cartagena, esto no ocurre en una costa. Y si ocurre, es muy raro, que es un asunto ahí cultural también que hay de doblegación y de auto opresión, si se puede decir, que hay entre los bogotanos y las bogotanas, que casualmente ya digo, no ocurre con tanta fuerza en la costa, entre los paisas, la verdad es que no me atrevería a señalarlo. En Cali Hay un pasa poco de con, esto. pasa con cierto, sí. ¿Tú qué opinas de esto, Alexander, en esa reflexión que estás haciendo? Parte de esa aceptación y esa palabra muy fuerte de pedir perdón cuando uno está siendo explotado, cuando
En realidad, Colombia es uno de los países donde más duro se trabaja basado en estadísticas internacionales bien documentadas, donde los colombianos trabajan más horas que la mayoría de las personas en el mundo, por salarios más bajos. Hay una, hay una relación entre esa aceptación de cierto nivel de opresión donde uno se siente que debe hasta pedir perdón por no dar más, o con cierto miedo en la sociedad. ¿Es Colombia una sociedad llena de miedo? Sí, sin duda, el miedo es una retórica, el miedo es una forma de la imaginación que es muy importante pues, para la civilización humana. Es importante que el miedo sí exista. Todos, digamos, es una construcción también natural que hacemos al momento de relacionarnos con el entorno que tenemos, pero el excesivo miedo, digamos, o el miedo ilimitado, o el, o el uso indiscriminado de la retórica del miedo para hacer de él no solo el, un sentimiento básico, sino que se hace del miedo incluso un sentimiento superior. Es decir, entre más temas, mejor te va. Entre más temor cultives, entre más miedoso sea tu actuar, mejor te va en la vida. Imagínate esa glorificación a una emoción tan baja como el miedo, tan básica. Entonces, cuando en Colombia nos desprendamos de esa antropología del miedo, que ya digo, efectivamente hay que tener miedo en la vida y hay que entrenarse en el miedo, pero hay que tenerlo como lo que es un sentimiento transitario, es un sentimiento básico, un sentimiento de apoyo. Lo superior, lo realmente grandioso, es otro sentimiento distinto, que no es el del miedo. Y ese es el que tenemos que descubrir en Colombia. Y la forma como uno se desprende de esa retórica del miedo es justamente la de enfrentar, digamos, el recurso sobre el cual construimos los seres humanos el miedo, y es la religión. Entonces, ahí yo, por ejemplo, creo que en la medida en que el colombiano, digamos, enfrente su ser religioso, sus pasiones religiosas, con honestidad y con libertad y con criticidad y con autenticidad, ahí creo que hay un salto sobre el miedo, sobre ese miedo fundacional. Y es un salto no por dejar atrás el miedo totalmente, sino, ya digo, por darle un lugar al miedo, al temor. Y un lugar pequeño, un lugar, ya digo, primario, pero no grandioso. Entonces, eso creo que lo da la experiencia de la mayoría de edad, cuando uno entiende la religión como algo que es necesario, pero que no puede serlo todo en la vida. Uno no puede cubrir todo con misticismo, ni con religiosidad, ni con fanatismo, pues porque no es viable ninguna sociedad así, eso es primitivo. Entonces no quiere decir que ahora vivamos sin eso, que también es extremo, pretender vivir una vida sin fe, sin convicciones y sin, me parece también soberanamente optimista. Pues lo digo desde Europa, que Europa creyó en un momento que era posible vivir una vida sin esos sentimientos religiosos, y lo que ha, lo que ha descubierto es que es simplemente imposible, no hay nada que nos desprenda de esos orígenes. Entonces yo digo ahí con eso que se trata de afrontar nuestras creencias religiosas con mucha madurez, con, con libertad, ya digo, y yo creo que esa es la forma de enfrentar un miedo, cualquiera. ¿Ya? Y, Pero, y Alexander, no es el miedo en Colombia, ese miedo permanente de la sociedad colombiana. No va más allá de la religión, no es un miedo
miedo a perder el trabajo cuando hay pocos trabajos, miedo al hambre, miedo a, miedo a la pobreza, miedo a, a la violencia. Eh, no hay como muchas razones que han creado que ahorita Colombia sea una sociedad en permanente miedo. Sí, desde luego. Cuando yo me refiero a lo religioso del miedo, me refiero a que o sea, de que se hace uso de un lenguaje de un lenguaje, sí, casi místico, para justificar precisamente todas esas cosas que tú has nombrado que no tienen que ver con la religión. Entonces, por ejemplo, eh, fíjate este Es ejemplo. lo que Dios quiere. Yo tengo hambre porque es lo que Dios quiere. Exacto, No tengo trabajo porque es lo que Dios quiere. exacto. Mi familia solo puede comer una guapanela diaria porque es lo que Dios quiere y entonces pues está más allá de mi poder, es algo divino, Sí, entonces tengo que hay una aceptación, aceptarlo. hay una resignación. Hay, por ejemplo, fíjate en el caso de la mujer eh, que acepta las condiciones inhumanas de trato porque esa es la voluntad de Dios. Y aunque no lo exprese así como lo estoy diciendo yo, cubre incluso, fíjate lo que ha llegado a ocurrir en Colombia y es que incluso las mujeres han llegado al punto de culparse entre sí mismas, las mismas mujeres se culpan entre sí mismas de las violencias que reciben, por ejemplo, de sus compañeros o de los hombres, que, por ejemplo, si un hombre le pega a una mujer en Colombia, todavía es común escuchar, a pesar de todo el trabajo de conciencia que ha hecho el feminismo en Colombia, que ha sido enorme, todavía se escucha de que si un hombre le pega a una mujer, por algo habrá sido. O si entonces un hombre abusa sexualmente de una mujer, entonces por algo habrá sido. Fíjate que hay y es completamente irracional, ese cubrimiento de que si a alguien le pasa algo malo, es porque de alguna forma se lo ha conseguido él mismo o ella misma. Ahí es donde yo voy con lo religioso, eso es absoluto, para mí, eso es una forma de raciocinio, de una forma fanática de entender el mundo, y eso tiene que ver con la religión, eso no tiene que ver con la ignorancia de la gente, no, tiene que ver con que, porque de ahí no hay nada ignorante en eso, es decir, quien se dispone a creer que en efecto el mundo se conduce de esa forma, es, es una forma de entender el mundo, no es que, y no es que, ya digo, la gente se empeña en aprender cómo entender el mundo así, y es prácticamente una cosa eh, demasiado grande. ¿Sí? Estamos hablando de millones de personas que se entrenan en ver la vida de esa forma. Entonces yo digo, yo no lo llamo ignorancia porque la ignorancia no tiene que ver realmente con esa forma de ser. Me parece que es precisamente una forma fanática, ¿no? De ser y el fanatismo es todo menos ignorante, a mi juicio. La ignorancia no tiene que ver con eso. Pero ya claro, yo estoy aquí lidiando también con mi formación filosófica. Para mí la ignorancia es sí, tiene que ver con, incluso hasta con algo más virtuoso que con esto que estoy mencionando que hace la gente fanática. De hecho, la gente fanática presume conocerlo todo. El ignorante, que es el trabajo a veces del filósofo, es precisamente el de poner todo en duda. Y lo que hace esta gente es al revés, ¿no? No pone nada en duda. Todo es como Dios quiere que sea o como una entidad lo dispone y pues no hay lugar a la duda, no hay lugar a... Y yo creo que esa es justamente la labor de la ignorancia. La labor de la ignorancia es poner en duda las cosas, ¿no? Y a partir de esa puesta en duda, eh, llegar a tener una actitud humilde, ¿no? Ante, ante lo que podamos acordar como una certeza. Entonces, ya digo, me sorprende
todavía que en Colombia, y yo sé que eso no solamente en Colombia, me imagino que eso se ve en otros países que comparten la misma historia que Colombia, y es de esa negación a la mayoría de edad.